que conforman un filium independiente. Así como los animales, las plantas, los protistas y el reino monera, los hongos conforman el reino fungi, es un reino independiente. En la clasificación de 5 reinos de la naturaleza, uno de ellos está destinado para los hongos. Los hongos que nos interesan, obviamente, son los hongos que producen enfermedades. Sin embargo, no son los únicos que existen. Existen hongos que son comestibles. Por ejemplo, los champiñones. ¿Los champiñones no? Entonces, esos que vienen hongos de laurel, le echan a caer, también son hongos comestibles. En la selva, en los troncos de los árboles, crece un hongo que tiene forma de una orejita. Y le dicen oreja de mono. Y se hace un ceviche muy exquisito. Se hace. Entonces hay hongos que son comestibles. Sin embargo, los hongos también tienen otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, se utilizan mucho para la fermentación. La fermentación industrial se hace en base a hongos. Así se produce el yogur, por ejemplo. El yogur entonces son levaduras que hacen la fermentación y hace que obviamente la lactosa de la leche se transforme en yogur. Así se produce también la cerveza. Saccharomyces cerevisiae es una levadura, es un hongo que transforma la malta y el lúpulo, lo transforma en cerveza. Y bueno, y en todo tipo de los diferentes licores, todas las fermentaciones se hacen a través de levadura. Toda la chicha, el vodka, el sake, todo, ¿no? El vino, todo se hace en base de fermentación con levaduras. Sin embargo, la fermentación industrial también tiene otras aplicaciones. Entonces, los hongos tienen diferentes tipos de aplicaciones. Los hongos también tienen un sistema de biología para producir, por ejemplo, antibióticos. La streptomicina se obtiene a través de un hongo. La misma penicilina, cuando se aisló, cuando se identificó, se obtuvo a través de un hongo, el Penicillium notatum, un hongo ambiental que producía este fenómeno de antibiosis, identificado por Fleming en 1924. Entonces los hongos tienen diferentes aplicaciones, tienen diferentes escenarios. En la cultura maya, al sur de México y al norte de Guatemala, existe una variedad de hongos que son alucinógenos también. Y se utilizan, así como acá se utiliza el San Pedro, allá se utiliza para rituales ceremoniosos. Es un alucinógeno más potente que la marihuana, ¿no? Es un alucinógeno potente. Así que si en algún momento quieren darse un viaje a Saturno, vayan por allá y consigan unos cuantos gramos. Y también los hongos, hay hongos venenosos. Los hongos venenosos, ¿han visto ese hongo? Ese hongo rojitos, esos de los pitufos, el clásico hongo muy venenoso. Porque los hongos de la naturaleza, las cosas que son muy vistosas, son venenosas. Las cosas que no tienen veneno y que no pueden defenderse con su veneno, tienen que mimetizarse, o sea, pasan desapercibidos en la naturaleza. Pero los que son vistosos, esas mariposas muy vistosas, tienen veneno. Las arañas muy vistosas, por ejemplo, son las más venenosas. Los anfibios muy vistosos son los más venenosos. Las serpientes más vistosas son los más venenosos. Esos coralillos también son venenosos. Cuidado, se lo voy a poner como Shakira, se muere. Y así también hay hongos que son muy venenosos. Sin embargo, obviamente que por motivo de la clase, lo que nos interesa son los hongos desde el punto de vista de la microbiología médica. Y la microbiología médica tiene que ver con las enfermedades que atacan a humanos. Entonces, el día de hoy vamos a centrar la clase en 3 aspectos. El primer aspecto es, vamos a ver las características generales de todos los hongos. El segundo aspecto es, vamos a estudiar los principales hongos superficiales.
Y como tercer punto vamos a estudiar los hongos que producen enfermedad subcutánea. Para la próxima clase vamos a trabajar sobre micosis profundas y oportunistas. Entonces vamos a ver las características generales de los hongos. Los hongos pueden estar conformados por una célula o pueden estar conformados por múltiples células. Por eso dice que son unicelulares o son pluricelulares. Entonces los hongos unicelulares casi todos, bueno, todos sin excepción son microscópicos. Pero los pluricelulares algunos son microscópicos, pero otros no son, otros son macroscópicos. Ustedes han visto esos hongos que hay. Los champiñones no son hongos macroscópicos, son pluricelulares. Pero son macroscópicos, ¿sí? No todos los hongos son microscópicos, ese también es otro. Por eso es que algunos libros de microbiología no incluyen a los hongos, porque no todos los hongos son microscópicos. Sin embargo, todos los hongos que producen enfermedad, todos son microscópicos. La nutrición de los hongos es absortiva y es heterótrofa. En este tema de que es heterótrofa se parecen a los animales. Es decir, necesitan de otro para coger su alimento. Así como los animales que necesitan de las plantas. No sintetizan su propio alimento como las plantas. Y un aspecto importante del hongo es que en su pared celular contiene no solo celulosa como las plantas. Como todas plantas contienen celulosa. Al igual que las plantas contienen celulosa. Pero el hongo, además de celulosa, contiene quitina. Y la quitina es una sustancia que se ve que está presente en el exoesqueleto de algunos animales, por ejemplo de los crustáceos. ¿Han visto los crustáceos? Camarones, los cangrejos, cuando se fríen, se vuelven de color naranja. Ese color naranja es propio, es una reacción química propia de la quitina, eso demuestra que contiene quitina. Ese exoesqueleto de los crustáceos es en base a quitina, pero son animales. Ninguna planta contiene quitina, en cambio los hongos en ese aspecto se parecen también a estos tipos de animales, contienen quitina y contienen celulosa como si fueran plantas. Por eso que se dice que tienen algunas características de animales y algunas características de plantas, pero no son ni animales ni plantas, son un reino independiente. La reserva de la planta, por ejemplo, es almidón, ¿no? Como la papa, por ejemplo, almidón, la yuca son almidón. La reserva de todas las plantas es almidón, la reserva de los animales es glucógeno. Y los hongos no tienen reserva de almidón, tienen reserva de glucógeno como si fueran animales. El glucógeno en los animales se transforma en grasa, pero su reserva es glucógeno. Y los hongos tienen esa capacidad de tener reserva de glucógeno. Otro aspecto en el que se parecen a las plantas es que son inmóviles, que no tienen movilidad como los animales que se pasan de un lado a otro y consumen energía. Los hongos no. Son inmóviles. Dichas estas características de los hongos, vamos a ver la pared, pero sobre todo la membrana del hongo. ¿Por qué es importante la membrana del hongo? La importancia de la membrana del hongo radica en dos cosas. Primero, porque contiene ergosterol. Las membranas de los animales, incluido el hombre, no tienen ergosterol, tiene colesterol. Es un lípido parecido, pero es diferente. En los animales es colesterol y en los hongos y plantas es ergosterol. Entonces, esta diferencia es importante. ¿Por qué? Porque la membrana micótica contiene ergosterol. Y como contiene ergosterol, es ahí donde actúan todos los antimicóticos. Todos los antimicóticos inhiben la síntesis de colesterol. Es decir, actúan sobre la membrana celular del hongo. Porque ahí tiene su diana en el ergosterol. Este aspecto es importante, lo vamos a retomar después cuando veamos sobre los antimicóticos, pero les explico para que vayan tomando en cuenta. En general, podemos decir que los hongos se clasifican
encuentran también en levaduras y mohos. Las levaduras son los hongos que tienen una sola célula y los mohos son los hongos que tienen muchas células. Cuando los hongos tienen muchas células, estas células son por lo general de tipo alargado. Son de tipo alargado, así como tallitos que tienen algunos septos. Estos tallitos, como fragmentos de tallos, se llaman hifas. Entonces los hongos, cuando son pluricelulares, tienen estas hifas. O sea, las células son de aspecto alargado, como si fueran unos tallos de cañas que se conocen como hifas. Pero cada fragmento, cada segmento es una célula del hongo. Acá tiene su propio núcleo y tiene septos. A cada fragmento se le conoce o se dice que es una hifa. El conjunto de hifas conforma una estructura que se llama micelio. El micelio es la estructura general del moho. O sea, hifas o micelios son los que determinan los mohos. Entonces un moho, la estructura del moho es un micelio que está conformado por varias hifas. Ahora vamos a ver un aspecto importante, de los hongos que tiene que ver con su reproducción. La reproducción de los hongos puede ser de tipo sexual o de tipo asexual. La reproducción asexual, vamos a revisarla en esta primera parte, es de varios subtipos. Cuando la célula es una única, es decir, cuando es una levadura, la reproducción asexual se hace por medio de yemas. Por eso que se dice que es tipo gemación o yemación. Pero se llama gemación o yemación, es el primer tipo de reproducción asexual. Pero el resto, aparte de la gemación, el resto tipo de reproducción asexual o sexual se basa en estas estructuras que se llaman esporas. Las esporas son como las semillas, son como si fueran las semillas. Entonces, estas semillas, por ejemplo, se distribuyen y dan origen a otras estructuras, así como las plantas, como si tú tuvieras una hierba que coges un pedazo y la siembras y crece otro pedazo. No necesitas de otra parte que complemente, no necesitas de un compañero. Entonces la reproducción asexual, dependiendo del tipo de distribución, podría llamarse artróspora, cuando tiene la forma así de articulación. O sea, pequeños ladrillos, pequeños segmentos, como que se articulan y esas se desarticulan. Y esto se llama artróspora. Cada uno de estos es una espora. Y este sistema de reproducción asexual se llama artróspora. Sin embargo, a veces hay formas, por ejemplo aquí en esta forma como de un arbolito, que se llaman conidiósporas. Estas son las esporas, ¿no? Estos se llaman conidios y a todo el aparato se llama conidiosporas. De igual forma ocurre con las angiosporas. Este es el aparato de la angióspora. Estos son los esporangios y estos las esporangiósporas. En general ese se llama el aparato. Sin embargo, a este tipo de reproducción que se llama asexual, también se le llama anamórfico o imperfecto. ¿Para qué? ¿Por qué se tiene este término? Para diferenciarlo de la reproducción sexual o perfecta. La reproducción sexual o perfecta, como su nombre lo trata de expresar, es un poco más compleja. Y como es más completa, en la reproducción sexual lo que se ve es que el aparato reproductor tiene una organización peculiar, ya sea en forma de asca o en forma de bacilo.
y forman las famosas ascosporas o basidiosporas. Y hay un tercer tipo que son las cigosporas. Entonces, cigosporas, ascosporas y basidiosporas son los tipos de reproducción sexual. Entonces, ¿cómo se reproducen los hongos? Desde el punto de vista sexual, bajo tres tipos: cigosporas, ascosporas y basidiosporas. Son los tres tipos de aparato reproductor sexual que tienen los hongos. ¿Y por qué esto es importante y por qué a esto se le llama perfecto? Porque a raíz de esta clasificación se tienen las principales clases de hongos. Los que se reproducen por cigosporas se llaman cigomicetos. Los que se reproducen por ascosporas se llaman ascomicetos. Y los que se reproducen por basidiosporas se llaman basidiomicetos. Y a estos tres grupos se les conoce eumicetos. Hongos verdaderos o eumicetos. También se les llama hongos perfectos. Para diferenciarlos de este grupo, que son los deuteromicetos u hongos imperfectos. Entonces, ¿qué significa un hongo imperfecto? Significa que el hongo que tiene reproducción asexual, pero su reproducción sexual no se conoce. No se sabe, tal vez no lo tiene. Tal vez sí lo tiene, pero no se conoce. Por eso es que se le llama hongos imperfectos. Es decir, un hongo imperfecto tiene reproducción asexual, pero no tiene reproducción sexual. Y esto es importante porque nos permite tener una idea de cómo se reproduce el hongo y cómo se clasifica también. Y un concepto final que es respecto a la generalidad de los hongos es que hay otro término que se refiere a los hongos dimórficos. Los hongos dimórficos son aquellos hongos que pueden presentarse como levaduras y como mohos. A una temperatura, por lo general a la temperatura ambiente, se presentan como mohos. Y a la temperatura corporal, 37 grados, se presentan como levaduras. Entonces, los hongos que se presentan, que tienen esa característica, se llaman hongos dimórficos, que tienen doble, ya se presentan como levaduras o como hongos, dependiendo de la temperatura en que se encuentran. A estos hongos se les llama hongos dimórficos. ¿Y el diagnóstico de los hongos cómo se hace? El diagnóstico puede ser directo por examen fresco. Hay que recordar que los hongos son estructuras más evolucionadas que las bacterias. Las bacterias se ven a 1000 aumentos. Por eso se ven en el objetivo de inmersión y se ven con aceite de inmersión. A 1000 aumentos, con el objetivo de 100x. Pero los hongos se pueden ver a 400 aumentos, a 100 aumentos, porque son estructuras más grandes. Entonces uno hace un raspado, por ejemplo, de piel, donde piensa que hay un hongo, y le agrega una solución de KOH, de hidróxido de potasio, al 10, 15 o 20%, y puede ver estructuras como estas, que son las cifras, son las cifras de este micelio, de este moho. Entonces, cuando uno ve esas estructuras, uno puede decir que ahí hay un hongo. ¿Qué hongo? No lo puede determinar. Tendría que ser un cultivo, tendría que ser un estudio de sexualidad y de estructuras sexuales microscópicas para determinar qué hongo es. Pero, si uno ve esas estructuras, obviamente que puede aproximarse a decir que hay un hongo. Ahora, ¿qué efecto tiene el hidróxido de potasio? El hidróxido de potasio, realmente en los raspados de piel, el efecto que hace es que disuelve la queratina. Como disuelve la queratina, deja visualizar las estructuras micóticas puras. Ahora, pero muchas veces el hidróxido de potasio permite visualizar, pero a veces la visualización no es óptima, porque se ve algo así como transparente, como una foto vieja, ¿no?
como una foto antigua, blanco y negro, así que es un poco marrón, un poco grisácea, así se ve más o menos en esta imagen. Pero para mejorar su visualización de los ojos, a veces es necesario agregar alguna sustancia. Se puede utilizar azul de metileno, o se puede utilizar fucsina, por ejemplo, o se puede utilizar alguna tinta. Comúnmente se utiliza la tinta Parker, por ejemplo. Por eso que algunos ojos los tienen así azulitos. A veces como azul, cuando lo ven azul es porque va a agregar un azul de metileno. A veces cuando lo ven rojitos es porque los han hecho con fucsina ácida o fucsina fenicada. Pero a veces es tinta nada más. Por eso se ven de color azul, rojo, verde los hongos. Y finalmente todos los hongos sin excepción se cultivan en un medio que se llama agar saboroso. Hay otros medios enriquecidos para hongos específicos, pero en general el medio inicial de recuperación de hongos es el agar saboroso. Para finalizar esta primera parte vamos a hablar de los antimicóticos rápidamente. Los antimicóticos, como dijimos en un momento, es que los antimicóticos todos actúan sobre la síntesis del colesterol, inhibiendo la síntesis del colesterol o bloqueando algún paso de esta síntesis. Y como el colesterol está en la membrana del hongo, obviamente que podemos decir que todos los antimicóticos actúan en la membrana celular micótica. Y los antimicóticos más antiguos conocidos desde los años 50, 60 son los poliedros. A la cabeza tenemos la anfotericin B, que es el antimicótico de mayor amplio espectro. Es el antimicótico de mayor amplio espectro que existe, es el más potente. Es el gol estándar para el uso de antimicóticos. Sino que lamentablemente la anfotericina tiene mucha toxicidad, es nefrotóxico. Después aparecieron, hace algunas décadas aparecieron los azoles. Los azoles antiguos que ya prácticamente desaparecieron, apareció el ketoconazol, apareció el fluconazol y recientemente aparecieron el voriconazol y el posaconazol. Más reciente, casi con la aparición de los nuevos azoles, aparecieron las equinocaninas, que es un grupo de medicamentos que se está utilizando también para los hongos, sobre todo para la micosis sistémica, no tanto para la micosis superficial. Pero junto con las equinocandinas, los nuevos azoles y las nuevas formulaciones de anfotericina, podemos decir que el arsenal terapéutico para micosis profundas es muy amplio ahora. Vamos a repetir tal vez esto cuando hagamos micosis profundas y oportunistas, pero ese más o menos es el panorama de los antimicóticos. Ahora sí vamos viendo la segunda parte de este tema, que tiene que ver con las micosis superficiales. Las micosis superficiales están producidas principalmente y casi exclusivamente por un conjunto de hongos que se llaman dermatofitos. Entonces los hongos que se conocen como dermatofitos producen en general la dermatomicosis, que se llaman tiñas. Producen las tiñas. Y por ejemplo, la tiña en el cuero cabelludo se llama tiña capitis. La tiña en el pie, en los dedos del pie, se llama tiña pedis. En la planta del pie se llama tiña plantaris. En el cuerpo se llama tiña corporis. En la región inguino-crural se llama tiña cruris. Y así por el estilo. En general todos se llaman tiñas. Y los que lo producen se llaman dermatofitos. Los dermatofitos constituyen un conjunto de hongos que por lo general están incluidos en los tres géneros siguientes. En Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Entonces Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton son los tres géneros de dermatofitos, y esas 6 especies que están ahí son las que más comúnmente producen
micropulucano, techofitón, mentalofites, trichofitón rubro, tónsulas y epidermofitón rugoso son los que producen la mayor cantidad, casi el 90% de la dermatomicosis, de las tiñas. Sin embargo, no todo hongo que está en la superficie del cuerpo se puede considerar como un dermatofito. El término dermatofito casi sin excepción se reserva para esos tres géneros. Cualquier otro hongo que esté en el cuerpo no llega a ser un dermatofito. Puede producir enfermedad superficial, pero no una micosis superficial, pero no una dermatofitosis. Por ejemplo, Cándida es una levadura, es un hongo oportunista, que en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, en niños, por ejemplo, puede producir dermatitis de pañal, en mujeres con diabetes puede producir, o hipotiroidismo puede producir, o sencillamente mujeres muy obesas pueden producir lo que se llama intérfilo, candidiasis. En pacientes diabéticos puede producir candidiasis unguial. Entonces, ojo que la afectación de la cándida en las uñas es en la raíz de la uña. En cambio, la afectación de las uñas por el dermatofito es en el borde libre de la uña. ¿Interactivos de las embarazadas? ¿Cómo? ¿Interactivos de las embarazadas? No tanto embarazadas. Realmente da en pacientes obesos, con exceso de calor, exceso, y si es diabética, con mucho mayor riesgo. Por ejemplo, tenemos este hongo superficial que no es dermatofito. Este hongo no es dermatofito, es un hongo superficial, pero no es dermatofito, que se llama la pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor está producida por un moho, que es el Malassezia fulvus. Este Malassezia fulvus se dice que este moho, cuando se encuentra en el cuero cabelludo, tiene la forma de levadura y se llama, como levadura se llama Pitidiosporum ovale. Y aquí otro dato, de que muchos hongos en su forma de levadura tienen un nombre y en su forma de moho tienen otro nombre diferente. Por ejemplo, este hongo se llama, en forma de levadura se llama Pitidiosporum ovale y en forma de moho se llama Malassezia fulvus. Y como levadura vive en el cuero cabelludo y cuando se hace con un moho vive en las zonas donde no hay cabello y produce estas manchas hipopigmentadas y despigmentadas alrededor del cuello, eso se llama pityriasis versicolor. No es un dermatofito, porque no está incluido en los tres géneros de los dermatofitos, pero es un hongo superficial. ¿Para cuáles son los principales hongos superficiales? Tenemos estos: trichofitón, epidermofitón y microsporum. Dentro de las levaduras podemos tener cándida albicans o otras cándidas, y dentro de los mohos Malassezia fulvus, que como levadura se llama pityriasis ovale. Ahora, el tratamiento para todos los hongos, casi sin excepción, el tratamiento para los hongos es con medicamentos por vía oral. Para los hongos superficiales no hay tratamiento tópico, o sea, no hay crema que valga para el tratamiento de estos hongos. El tratamiento tópico con cremas es un tratamiento coadyuvante, no es un tratamiento efectivo. Los tratamientos efectivos son por vía oral. Por ejemplo, para cándida se puede dar fluconazol. Y para los dermatofitos, el tratamiento de elección es terminafina. No es fluconazol como mucha gente piensa, porque tiene un hongo en la uña y ya le va a dar fluconazol. No, el tratamiento es con terminafina. Y los esquemas de tratamiento son diferentes. Hace algún tiempo se creyó de que, o se ha acuñado el mal concepto de que el tratamiento es con fluconazol, y eso es cerrado. No es correcto dar fluconazol a una tiña. A veces damos a la dermatomicosis y damos fluconazol. El tratamiento ideal es con terminafina. Y ahora, para el beneplácito de
vamos a ir a la tercera parte, que es los hongos subcutáneos. Los hongos subcutáneos son diversos, muy variados. Tenemos, por ejemplo, la cromomicosis, tenemos el licetoma, tenemos la lobomicosis, tenemos la cromoblastomicosis, tenemos el pie maduro, que es también, como se llama, el licetoma, y tenemos, sin embargo, esos son muy raros, ¿no? Casi no hemos visto, así que no vamos a, solamente los menciono ahí para que tengan una idea de que hay micosis superficiales diferentes, por diferentes hongos. No lo vamos a estudiar mucho, porque nos vamos a detener más bien en este hongo. Este hongo que lo hemos visto, este caso es un caso que hemos visto en el hospital acá en Chiclayo. El hospital regional es un caso que lo atendimos en el verano de este año. Una niña que viene de 13 años de Cajamarca, que tenía una lesión en cara, como esa. Había sido tratado como leishmania. Se hizo una biopsia de esa lesión y el médico en la biopsia vio que tenía leishmania también. Y también tenía este tipo de lesiones. Pero cuando uno ve unas lesiones que es más de una úlcera y tiene distribución a través de las venas o sistema linfático, se dice que es una lesión cutánea linfática, o unas úlceras que tienen distribución linfangítica, también decimos a veces. Casi cuando vemos este tipo de patrón, nosotros podemos decir que estamos frente a una esporotricosis. Esporotricosis. La esporotricosis es una micosis subcutánea que está producida por este hongo Sporotrichia chen. Estos son casos que estamos viendo que vienen de la zona de la Sierra de Cajamarca. Tenemos al menos 6 casos que hemos visto. 2 casos que son de la zona del mismo cerca de Cajamarca. Tenemos un caso de Querecuatillo, que es un distrito de Cutero. Y tenemos otro caso que no recuerdo ahora exactamente dónde, pero tenemos casos. Y como dice toda la literatura, la principal forma de presentación de la esporotricosis es cutánea linfática. En el Perú, la mayor cantidad de casos que se han descrito y que se han publicado se ubican en la zona de Abancay y Andahuaylas. En esta zona de Abancay y Andahuaylas se considera como una zona hiperendémica de esporotricosis. Hay muchos casos que se han publicado en esta zona. La zona de Cajamarca casi no está muy documentada. Sería cuestión de que en algún momento pudiera hacer una tesis, no está muy documentada, no hay muchos casos publicados de Cajamarca, a pesar de que estamos viendo que hay en esta zona. Seguramente que si vamos allá podemos encontrar mucho más casos. Pero, ¿qué es esto? La forma cutánea linfangítica es el 70% y la forma cutánea fija, cuando hay una sola lesión, es el otro 25%. Es decir, más o menos las formas cutáneas están alrededor del 95%. La forma extracutánea más frecuente es la forma pulmonar. Igual, lo mismo, la cutánea linfangítica en el 70% y la cutánea fija 25%. Las formas alérgicas son más raras y generalmente se ven en pacientes inmunosuprimidos. ¿Dónde se localiza principalmente la lesión? En las extremidades. Pero más que en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, en manos, brazos, hombros. Y eso tiene que ver mucho, aparentemente, con la forma como se transmite. Cuando uno lee libros extranjeros, americanos sobre todo, lo que reportan es que se ven jardineros. Sin embargo, si uno hace un recuerdo de cómo se ve acá, es probablemente asociado al hecho de que juntan o cortan leña, entonces tienen contacto con el hongo a través de los brazos y inoculan el hongo por contacto directo a través del músculo. Por eso es que la mayor cantidad de afecciones de miembros
superiores. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace relativamente fácil. Se hace una biopsia y un cultivo de esa lesión, y obviamente que el cultivo se hace en agar fabuloso, y en el agar fabuloso se ven este tipo de colonias, estas colonias grandes, una colonia grande, característica, ¿lo ven? Con doble color, de aspecto aterciopelado, una colonia grande en agar fabuloso, y lo característico del endotricósis es que se ve unas estructuras que se llaman cuerpos asteroides en distribución de hojas de margarita. Eso es característico del endotricósis. El tratamiento recomendado es con yoduro de potasio, pero alternativamente y con buena eficacia se ha visto que el tratamiento es efectivo también con itraconazol. Eso estamos viendo, son casos nuestros que hemos visto. Hemos visto